Barcelona. Bueno, a continuación vamos a presentar a una persona realmente muy especial. Digo especial porque en tal vez 45 años, porque empecé de muy chiquito con el mundo de la moto, me fascinó siempre todo lo que es avances en tecnología, de la moto, de los frenos, de las suspensiones, de todo lo que nos apasiona la moto. Pero nunca me imaginé que algo me iba a sorprender tanto como la tecnología aplicada a la seguridad vial. Y tuve la suerte y el privilegio de conocer a alguien tan especial como el ingeniero Germán Acevedo, creador y desarrollador de los productos de Airbag en Latinoamérica. Le damos la bienvenida a Germán. Un placer tenerlo con nosotros. Dijiste que ibas a presentar a alguien muy especial y yo me quedé buscándolo allá adentro. Bueno, lo que pasa es que vos sabés que mi especialidad es presentar gente especial. Un Mi placer. gran amigo. Bueno, Deleítalos. voy a hablar de un tema que se llama innovación. Una palabra manoseada hasta los niveles de la prostitución por el mundo empresarial, porque todo el mundo habla de innovación, etcétera, etcétera. Y esto es lo más parecido que hay a la innovación. La innovación es algo que personas desadaptadas hacen para llevarle la contraria al resto de la humanidad, pero en ese ejercicio de llevarle la contraria al resto de la humanidad, crean un monopolio. Hay tres etapas muy bonitas cuando uno empieza a innovar. Al principio, todo el mundo le dice a uno que eso no sirve absolutamente para nada, que uno está loco, tonto, imbécil. Después, cuando uno empieza a operar, llegan una cantidad de personas que nunca han hecho nada por el estilo a decirle a uno cómo debería manejar la empresa. Y por último, cuando ya lo ven usted en su yate, dicen, es que yo siempre le tuve fe. El primer mensaje que les traigo es, nunca reciban consejos de nadie que no haya hecho lo que ustedes quieren hacer. Innovación, esa palabra tan usada, viene de un latín. El latín, novo. Novo. Novo es nuevo. Nuevo es nuevo. No el empaque cambiadito. No que cambiamos la cajita. No que cogimos lo que hizo fulanito y lo hicimos más bonito o más caro o más grande o más rápido o más... Es nuevo. Entonces, si queremos trabajar en temas de innovación, hay que montarnos en el concepto de lo que es nuevo. Hay muchas definiciones. La humanidad se ha gastado muchos años sacando 4 versiones del Manual de Oslo, el documento en el cual, en teoría, se resume por parte de la OCDE la definición de innovación, pero lo único que coincidimos es que la innovación es la introducción al mercado de un nuevo producto o servicio. Ojo, no es inventar, es la introducción al mercado. Para mí, de todas las definiciones que he oído, estas, Gary Hamel, si lo pueden leer, El futuro de la administración, tal vez uno de los mejores académicos del mundo del management, tiene una frase muy clave y es enamorar al cliente. Hay que seducirlo. Y ese ejercicio de seducción debe llegar al punto que se le cree una necesidad a ese cliente. Hoy en día, la innovación y el emprendimiento son las mayores fuentes de riqueza de la humanidad. Cualquier persona que domine los conceptos de innovación fácilmente se gana su primer $1.000.000. Cualquier persona que quiera ser innovador obligatoriamente tiene que ser emprendedor. Simple y sencillamente porque la innovación implica como tal el emprendimiento. Entonces, desarrollar las técnicas para poder ser innovador, lo primero, hay que empezar a emprender. Y a empezar a emprender, la tarea es sencilla para los que trabajan, despidan al jefe. ¿Y qué se necesita? Confianza, disciplina, persistencia y altas dosis de optimismo. Sin optimismo esto es imposible. ¿Por qué? Porque solamente las personas que son altamente optimistas son las que son capaces de irradiar el cambio. Y eso es uno de los primeros llamados que quiero hacer para el mundo de la seguridad vial. Dejemos de imponerla.
no más decretos, leyes, resoluciones, diciéndole, use el cinturón de seguridad. ¿Por qué no somos capaces de decirle, oiga, entiendan las ventajas que tiene un cinturón de seguridad? ¿Por qué no aprendemos a vender en lugar de imponer? Ustedes conocen el decreto, el real decreto, aquí son reales decretos, con el cual nos obligan a comprar un smartphone a todos. ¿Alguien aquí no tiene smartphone? Todos lo tenemos y sin que nos hubieran obligado. ¿Por qué? Porque hay que crear productos cuyos atributos convenzan realmente al cliente y los hagan enamorar. Y esa es la esencia. Vamos a hacer un camino por la innovación sobre qué es, qué no es y cómo ganarse su primer $1.000.000. Así de sencillo. Esto que ven ustedes ahí es cómo está distribuido los clientes. Vamos a hacer un ejercicio en el mundo del motociclismo. Eso que tenemos ahí es el mundo de la moto. Hace muchos años se hizo la introducción al mercado y generalmente la introducción se hace del primer 2.5% del mercado que tiene tendencias de consumo innovador. Por eso hay unos que se van a dormir enfrente de la tienda de Apple cuando va a salir el nuevo iPhone 15, 16, 17, 18 Plus, XB, etc. Y hay unos que lo compran de primero. Hay otros que esperan que salgan esos y van y lo compran siguiendo a los otros. Y hay otros que esperan a ver cómo les fue a los primeros con el nuevo iPhone. Y dependiendo de eso van y lo compran. Esa primera etapa es la que corresponde a la innovación disruptiva. La innovación disruptiva es aquella que crea nuevos productos y servicios previamente inexistentes en el mercado. Ahí es donde se genera la riqueza, ahí es donde se genera el desarrollo, ahí es donde se generan los empleos, ahí es donde las economías se vuelven grandes economías del mundo. Y ahí es como vemos nosotros que Estados Unidos sigue dominando el mercado mundial. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque tienen una gran cantidad de innovadores y tienen un mercado que les permite lanzar productos únicamente para ese mercado. Pero ahorita que está de moda el tema de Israel, Hamas y todo eso, ¿sabían ustedes que los judíos, que son un pequeño porcentaje de la humanidad, tienen el 24% de todos los premios Nobel en la historia? ¿Qué está pasando? Es una cultura. A ellos les vendieron el concepto de innovar, a ellos les vendieron el concepto de emprender. Y lo compraron como cultura y nosotros también podemos hacerlo. Porque les aseguro que todos tenemos exactamente la misma masa encefálica metida dentro del cráneo. Entonces, lo primero, esa es la real innovación. Se llama disruptiva por un autor, Clayton Christensen, indudablemente el padre de la innovación disruptiva. Léanselo cuando puedan. Es muy interesante, tiene un libro que se llama El dilema del innovador, muy bueno. Y luego de esta sigue la incremental. Entonces, en este juego de perversiones, a la mejora continua la volvimos innovación incremental. Es que es más chévere, es play. Entonces, soy innovador incremental. O sea, trabajas en mejora continua. ¿Que hay que tener mejora continua? Por supuesto. Pero la mejora continua lo único que hace es alargar el ciclo de vida de un producto en el mercado. Hacerle mejoras, simple y sencillamente, del iPhone 4 al 5, al 6, al 7, al 15, etc. Hacerle mejoras que le permiten alargar la vida de un producto en el mercado. Pero aquí no se genera riqueza, se mantienen los empleos. Las empresas subsisten en los mercados. Y viene la tercera, que son las de optimización. Este tipo de innovaciones fue el secreto del desarrollo de los países asiáticos. Los asiáticos cogieron una motocicleta que ya existía y empezaron a producirla en series para poderlas producir a muy bajo costo y empezaron a minimizar el número de componentes, etcétera. Mientras el mercado iba aumentando cilindraje, ellos iban bajándolo. Aquí se destruye el valor de las organizaciones. En este tipo de innovaciones, que son realmente, no son innovaciones, son procesos de optimización, es donde se masifican los productos para aquellos clientes que nunca lo iban a consumir. Ahora, veamos esto como un total de la humanidad. Y si tenemos que hay 7.800 humanos y 600 millones de motos, eso significa que solamente
un 6 o 7% de la humanidad, perdón, un 7 o 8% es usuaria de moto. Pero sabemos las virtudes que tiene la motocicleta, sobre todo en los actuales escenarios de la movilidad. ¿Por qué solamente es tan bajo el consumo? Precisamente porque 160 años después de la moto, todavía estamos en el tema de introducirla al mercado. Y tenemos ciertos problemitas que tenemos que solucionar. ¿Cuál es la esencia de que ustedes entiendan esto? Quien domina las técnicas de innovación domina el cambio social. Por eso alguien nos puso a todos a cargar un teléfono en el bolsillo. Simple y sencillamente porque en eso consiste la innovación, en dominar los cambios. Y a todos nos pusieron a usar unas redes sociales y a todos nos pusieron a usar una cantidad de aparatos. La esencia de esto es entendamos al cliente, entendamos a las personas. No podía hablar de innovación sin traer a esta persona. ¿Quiénes lo conocen? Levanten la mano los que han oído hablar de él. Bien, ustedes no hagan trampa. Bien, les presento a un personaje muy ancestral que nos reúne a todos aquí. Estoy hablando de Xavi Vallejo, pero alguien no tan ancestral como Xavi Vallejo. Les presento a Sylvester Howard Rupert, el inventor del velocípedo de Rupert, el inventor de la motocicleta, por allá por 1867. ¿Habían oído hablar de él? ¿Se habían preguntado quién inventó la moto? ¿Y saben por qué no habían oído hablar de él? Porque Sylvester nos dejó un gran invento para la humanidad, que fue la motocicleta. Solamente que Sylvester es uno de esos inventores que ha muerto en su invento. Entonces, la humanidad se dedicó a echarle tierrita encima. No cuentan que el que inventó la moto se mató en la moto porque eso no está bien visto. Y nos dejó Sylvester la moto, pero nos dejó un problema de la cinemática, un problema que todavía estamos aquí todos trabajando en él. Por eso nadie había oído hablar de Sylvester. Los invito a buscar a Sylvester. Además, fue un gran inventor, tiene muchas patentes. ¿Qué hizo Sylvester? Cogió una bicicleta y le puso un motor de vapor. ¿Fue innovador, disruptivo? Hombre, realmente cogió una bicicleta que existía. Al ponerle motor, quitó la tracción humana y se llamaba el velocípedo. Hizo algo que indudablemente merecía ser tenido en cuenta. Pero en ese problema de la seguridad de Sylvester, caímos en las manos de los profesionales de seguridad vial y así nos ven a los motociclistas. Somos unos cyborg, más o menos unos transformer que nos ven con un casco y unas cosas raras, unos bichos raros. Nos ven así porque ellos ven las motos, ¿no se han dado cuenta? Es que los motos, si no se han dado cuenta que hay una moto y un humano encima. Y como no se han dado cuenta que hay un humano, ese cyborg, ese transformer, tiene un casco que protege una CPU que tiene más o menos 8 núcleos, con comunicación paralela de alta velocidad, con tarjeta de procesamiento de video y una cantidad de cosas. Y como esa CPU es cara, pues hay que protegerla, ¿no? ¿Estamos? Por eso, ¿cuál es la recomendación del mundo de la seguridad vial para el motociclista? Póngase el casco. Pero resulta, tengo evidencia científica que ha llegado a comprobar que los usuarios de las motocicletas son seres humanos. Y los seres humanos no los diseñé yo. ¿Quién los diseñó? Les puso órganos vitales. Resulta que los órganos vitales tienen una particularidad. Solamente se necesita que se dañe uno para que ustedes se mueran. Entonces, normalmente nos hablan del cerebro, ¿no? Súbase. Nos hablan del cerebro, pero no les han hablado por lo menos del hígado. Es una bolsita que lleva 1,5 litros de sangre, que tiene una pequeña membranita que lo recubre, que esa bolsita, si usted la deja caer, como los niños cuando juegan con una bolsa de agua, se explota. ¿Ustedes saben qué pasa a la persona que se le explota el hígado? Bien, les echo el cuento con el páncreas. El vaso
pulmones, ¿qué quieren? Esa es la particularidad de los órganos vitales. Se necesita que todos funcionen. Pero ¿por qué nos morimos? La culpa la tiene un señor que le cayó una manzana en la cabeza. Ese man dijo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Cómo está distribuida la masa de los seres humanos? Bueno, Sebas no es aquí un ejemplo, pero en teoría el 7% de la masa la tenemos en la cabeza. El otro 43% lo tenemos aquí. Yo he hecho mi buen esfuerzo, ahorita acabo de hacer otros puntos, vamos ya llegando como al 60 y algo por ciento. El otro 43% en teoría lo tenemos en el tronco. Eso significa que los órganos vitales que están alojados en el tronco están recibiendo más o menos 6 veces la fuerza de impacto que está recibiendo la cabeza en el momento del accidente, porque lo que nosotros tenemos es un modelo de dinámica, ¿sí?, en donde tenemos una moto que tiene una masa totalmente diferente a la del usuario, y al desequilibrarse se rompen los equilibrios y por inercia cada quien, moto y persona, sale volando con la masa que le corresponde. ¿Eso qué nos lleva? Solamente una tercera parte de las muertes en moto son por trauma cráneoencefálico, y los invito a que busquen el estudio de MATES y les puedo mostrar todos los estudios de medicina legal de todo el planeta porque están perfectamente documentados. Y sabemos que las 2/3 partes restantes corresponden al airbag. Ya muchos de ustedes conocen el airbag, hemos hablado mucho de eso. En esencia es esto: un sistema neumático que se activa. A mí lo que más me encanta es pegarle al socio. Ustedes no se imaginan lo rico que es. Siempre he querido pegarle en la cara, pero él ya nació feo de nacimiento, entonces ya no podemos hacer mucho por eso. Pero en últimas, es un sistema neumático que se activa, como ustedes vieron, milésimas de segundo y protege los órganos vitales. ¿Es esto la gran ciencia? Entonces, es realmente sencillo el concepto y para eso tenemos normas técnicas y de todo. Todos oímos la conferencia de esta mañana de Chuck. El amigo Chuck de Sharp. Cuando yo llegué a este negocio, no teníamos cómo verificar qué casco era bueno, cuál casco no. Y popularizamos el uso de Sharp en Latinoamérica. Ya la gente habla de los 4 y 5 estrellas. Y vamos. ¿Qué les llamó la atención de la charla de Chuck? ¿No les pareció que hubo un dato que él dio muy clave? Testean solamente cascos certificados con la norma europea. ¿Lo vieron? ¿Y vieron que el 44% de los cascos certificados son basura? ¿No lo vieron? O sea, ¿usted se pondría un casco de 3 estrellas de seguridad a lo bien? El 44% de los cascos certificados que testean no se los recomiendan a nadie. Perdón, use cascos certificados. Entonces, ¿en qué estamos? Miren, las coderas, rodilleras, guantes, botas protegen lecciones, pero lo único que salva la vida son los cascos y los airbags. Entonces empecemos a hablar en una norma ética. Si queremos salvar vidas, protegemos órganos vitales. Así de sencillo. Si queremos disminuir lesiones, protegemos el resto de elementos. La norma ENI 1621 data de los años 90. Xavi, vocal del Consejo Europeo de Normalización, sabe que se están haciendo grandes avances en esto. Lamentablemente la norma de los airbags tiene unos errorcitos que les hemos oficiado bastante, pero muchas empresas están haciendo un gran esfuerzo por poner unos buenos productos en el mercado. Pero quiero hablarles de esto. ¿Qué es lo más importante? ¿La tecnología? ¿El diseño? ¿El precio? ¿Qué creen ustedes que es lo más importante de una prenda con airbag? Lo más importante. El atributo más importante. Que se infle. O sea, la confiabilidad, la fiabilidad. ¿Estamos?
Es que el mío es electrónico, 2.400 euros. Vamos a hacer una demostración. En el accidente, a mí no me dan la posibilidad de hacer en un videojuego de ¡ay, quemé una vida! Me devuelvo. La confiabilidad. De allí que el cinturón de seguridad de los carros sea tan importante. Es altamente confiable. Entonces, es muy importante que aprendamos a identificar cuáles son los criterios realmente importantes en estos ejercicios. Estos son los resultados de los ejercicios de verificación de la eficiencia de las acciones con motociclistas, con casi 1 millón de motorizados intervenidos. Nosotros creamos el mayor programa de seguridad ocupacional que existe en el planeta y desde hace 17 años le decimos a las empresas, si no le bajo un 95% la accidentalidad, le devuelvo toda su plata. ¿Saben por qué? Porque es fácil. Hay que atacar dos cosas. La gravedad de las lesiones se llama mitigación y la ataco con la seguridad pasiva. Y la frecuencia de los eventos se llama prevención y la ataco principalmente con motociclistas que sepan manejar en motos que puedan frenar y que tengan buen estado. Esas dos cosas son importantes. Pero vámonos al mundo de la seguridad en alturas. ¿Ustedes mandarían a su gente a hacer un curso de alturas en una escuela de alturas en donde llegan y suben en la escalera pero no le dan arnés, no le tienen línea de vida, no hay casco, no hay botas, no hay nada? ¿Por qué en los cursos de motociclismo no usan elementos de protección? En muchos casos ni siquiera los instructores. Aquí en este auditorio tenemos a los líderes de las mejores academias de motociclismo que arrancan precisamente por eso, porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Si yo le voy a usted enseñar a manejar una moto y ni siquiera yo sé usar elementos de protección, ¿a lo bien? Entonces tenemos que empezar a cambiar una cantidad de cosas que nos acostumbramos a percibir como simplemente normales. Ese es el análisis matemático de cada centavo de la inversión que usted hace si realmente quiere tener resultados. Pero me devuelvo al mundo de la innovación. Y voy a hablar de la parte bonita. Uno, ¿cómo sabe cómo meterse en innovación? Hay algo que se llama el Total Addressable Market. Y vamos a hacer el ejercicio del Total Addressable Market con el negocio de los airbags. Tenemos 600 millones de motociclistas en el mundo. Promedio, un chaleco con airbag cuesta $300. ¿Cuánto vale el mercado total de airbags para motos en el mundo? 600 millones por $300. ¿La tenemos? Yo la tengo en la cabeza. 180.000 millones de dólares. Llevo muchos años pensando en esa cifra. Si le vendemos un chaleco con airbag a cada motociclista del mundo, habremos vendido 180.000 millones de dólares. Bueno el ejercicio, chévere, ¿no? Pero resulta que ese es el número teórico, pero después tengo que ver el mercado al que yo puedo llegar realmente. Entonces, la condición de nosotros, somos el único jugador en Latinoamérica, tenemos 70 millones de motos, en Europa pues somos el único que tiene airbag con prenda certificada, podemos mordisquear algo de lo que hay en Europa, 34 millones de motos, redondeemos a 100 millones porque es que la tabla del 104 no me la sé bien, entonces en 100 millones por $300, hombre, hay un mercadito interesante, ¿sí o no? Pero vamos a lo otro, eso es a los que les puedo servir. ¿A cuáles realmente estoy capturando? Entonces ya me toca ir a ver cuál es mi capacidad productiva y de todo. Entonces ahorita la planta tenemos la capacidad de sacar 4.000 airbags mensuales. Por más que quisiéramos, y salen los 600 millones a decirnos, le compro un airbag, nos toca sentarnos a llorar. ¿Por qué? Porque toda la cadena de ahí para atrás, el proveedor de las telas, etcétera, etcétera, hay que desarrollarlos para los volúmenes que se van desarrollando. Lo que quiero decirles es, claro, esto es buen negocio. Quieren hacer plata, métanse a vender airbags, buenísimo. Pero lo que quiero decirles es,
tienen que entender y saber valorar los mercados. Estamos en un mercado que se llama el motociclismo, un mercado grande en crecimiento, en donde cualquier elemento que ustedes metan que realmente tenga valor para el segmento es jugoso. Es decir, más allá del mensaje bonito de salvarle la vida a la gente, nuestra misión es desarrollar la economía. Nuestra misión es desarrollar empresas. Y nuestra misión es permitirle a las personas que tengan un medio de transporte, de trabajo, etc. ¿Pero cómo? Haciéndolo responsablemente. Esa es la esencia. Después de que se nos caen los millones de dólares y se nos hace la boca un charco contando números, espero verlos a varios vendiendo airbags, llega este señor que nos va a ayudar a aterrizar un poquito. ¿Lo conocen? ¿Alguien ha oído hablar de él? No, sea tramposo. Nuestro amigo Niels Bohlin trabajaba en Saab, una empresa que hacía aviones durante la Segunda Guerra Mundial, y cambió de chamba. Se fue a trabajar a Volvo. ¿Y usted qué hacía allá? Yo hacía los cinturones de seguridad para los aviones. Oiga, pongámosle cinturón de seguridad a los carros. En los años 40, este señor fue el que creó el cinturón de seguridad durante 50 años. Bobo, tonto, loco, estúpido. ¿Usted cómo se le ocurre amarrarnos al carro? ¿En qué está pensando? ¿Ah? ¿Qué es esa idea tan traída de los pies? Usted, o sea, ¿cómo se le ocurre? 50 años duró Niels Bohlin tratando de convencer a la humanidad de la importancia de usar el cinturón de seguridad. ¿Alguien de ustedes hoy en día dudaría de la importancia del cinturón de seguridad? Bien, durante 50 años dudaron de él. ¿Pero sabe qué es lo más triste? Él por lo menos se murió en el 2002. En Colombia todavía no había una ley para usar cinturones de seguridad, por supuesto, ¿no? Aquí ya. Piensen en el pobre Ferdinand Koopman, que patentó el cinturón de seguridad como por allá en el año 1885. Este sí se murió pobre. Ojo con esto. El mensaje que les quiero decir es, olvídense, por bueno que sea el producto, que la gente va a llegar a rapárselo de las manos. Por eso hay que saber usar el timing. Y el timing es, hay que saber entender el mercado. Este es el timing del negocio del airbag para moto. A mí no se me ocurrió. Yo era el director de investigación y desarrollo de la Marina. Me entrenaron en innovación militar. De hecho, yo hice un doctorado fue en inteligencia artificial y yo desarrollaba los sistemas de guiados de misiles. Allá donde están en ese bonche, allá íbamos a probar en ese desierto los sistemas de guiados de los misiles que usábamos nosotros en la guerra en Colombia. Cuando me llegó el problema del accidente de moto a la mano y me fui a buscar patentes y me encontré con mi amigo Frank Markowski. 1915, la primera patente del primer airbag para moto. Antes que nosotros ya había como 250 patentes más. La mayoría eran cosas cómicas. Personas que no entendían el bopote y bipito. Yo no sé si aquí les tocó estudiar el bopote y bipito de las leyes de los gases. Pero nosotros, que arrancamos la investigación del 2004, lanzamos al mercado en el 2007 y empezamos a arrancar las primeras flotas de empresas. Si ustedes ven, en el 2018 esto llegó obligatorio a MotoGP y la tecnología va haciendo su ejercicio de entrada al mercado. ¿Cuántos años faltan? Le podemos preguntar a Niels Bohlin. ¿Hay mucha plata? Sí, pero con paciencia. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a crear una ley para que esto sea obligatorio, van a vender airbags basuras en el mercado, como los cascos que venden hoy en día, que si los certificados con norma europea la mitad no sirven para nada, ¿se imaginan el resto de basuras donde en Latinoamérica el 99% de los cascos que se venden no tienen ningún proceso de certificación? Por eso es que todos usan casco y en Colombia aumenta las tasas de muerte de motociclistas en números de hasta el 50% algunos años. El mensaje, tenemos que construir sector.
Todas las normas que vienen para las motos vienen de unas rodillas pensantes. Uno de nuestros cerebros ilustres en Colombia decidió, les vamos a poner un chaleco con el número de la placa de la moto. Y nos tuvieron durante 12 años andando, así como, yo no sé si Rico McPato llegó por estas latitudes, los presos de Rico McPato que cargaban así el numerito. Bien, así eran los motociclistas de Colombia. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que hay otros países de Latinoamérica diciendo, en Colombia usaron el número del casco. 20 años duramos para poderle quitar el número de la placa al casco. Entonces, las rodillas pensantes que construyen nuestro sector no tienen ni idea quiénes somos, no nos entienden. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es empezar a actuar como sector. Hay plata para todos, ya les mostré. Unámonos. Llevemos una solución de movilidad segura a todo el mundo. Estoy convencido que la motocicleta es un vehículo que sí puede ser seguro. Y muestra de ello es que casi con el mismo número de motos, en España se morían el 10% de las personas que se morían en Colombia cuando teníamos el mismo número de motos. Simple y sencillamente es la sociedad cómo se comporta con respecto a ciertos estímulos. ¿Qué hicimos nosotros para la entrada al mercado? Entender, y me devuelvo a Clayton Christensen, ese señor que les decía que es el padre de la innovación disruptiva, algo que se llama el Jobs to be done. No son motos, no son medios de transporte, son vehículos de economía social. Entonces, les hablé de los 600 millones de motos. Ustedes tienen 34. En Asia hay más o menos 500. En Latinoamérica tenemos 70. África, con sus 1.400 millones de habitantes, va llegando a los 12 millones de motos. ¿Qué está pasando? Que los países que empiezan a tener un desarrollo, las personas empiezan a motorizarse simple y sencillamente porque les da acceso al mercado laboral. Y este es el gran impulsor de la motocicleta. Las apps y toda la agilidad de la logística de última milla que esto trajo. Entonces ya tenemos a una persona trabajando en logística de última milla, fuerzas de ventas, etcétera, que simple y sencillamente lo dinamizamos mediante la tecnología. Entonces lo que hicimos fue, estamos acostumbrados al concepto del trabajo en alturas. ¿Por qué el trabajador en moto no tiene derecho a elementos de protección? ¿Es acaso menos ser humano? ¿Por qué le dan elementos de protección al soldador, le dan elementos de protección al trabajador eléctrico, pero por qué no se le dan al trabajador en moto? Necesitamos dignificar nuestro sector. No es posible que la vida de una persona pierda valor cuando se monta en una moto. Necesitamos dignificar y profesionalizar, porque también el 90% de los usuarios de motos son usuarios de motos, no motociclistas. Y son simplemente usuarios de motos porque nadie les ha enseñado, nadie los ha profesionalizado. ¿Y saben quiénes son ellos? Son las personas que, sin importar las circunstancias, llevan con su trabajo la comida a sus familias. Ellos son la base del sustento de muchas sociedades. Esos héroes anónimos olvidados por todo el mundo construyen la economía de muchos de nuestros países, inclusive aquí. Y vamos a ver cómo va a seguir aumentando el tema de la motorización, porque va a seguir aumentando. Es una respuesta lógica a los costos de la movilidad. ¿En qué estamos? Les había mostrado la curvita esa. Estamos aquí. Vamos llegando al primer 1% de posicionamiento del mercado. En 16 años de obsolescencia tecnológica han muerto 6 millones de motociclistas por no tener las tecnologías de protección que le hubieran podido salvar la vida. ¿Cómo hacemos para que estas tecnologías no sean únicamente para los pilotos de MotoGP? ¿Cómo hacemos para masificar el uso de las tecnologías? ¿Cómo hacemos para dignificar la vida? ¿Cómo hacemos para que nos unamos como sector
y podamos tener un mensaje como sector y no permitir que las rodillas pensantes vengan a regularnos el sector. La invitación es solamente a aquellos que se creen lo suficientemente locos o que están lo suficientemente locos para creer que van a salvar el mundo, son los que se lanzan. En el año 2018 estábamos sentados con Sebastián y dijimos, oye, ¿por qué no hay un congreso de motociclismo? Alquilemos un centro de convenciones, llamemos a la FIM, busquemos el mejor instructor de motos, llamemos a Xavi, busquemos a todos y cada uno de los que están en el sector. Llegó Chema con Anesdor y llegaron todas las entidades a respaldarnos. Ya somos iberoamericano, gracias a Rupert, que inventó la moto, y a Xavi, que nos trajo aquí y nos puso a cruzar el charco. Pero el mensaje es, este es nuestro sector. Tenemos una sola vida y esto es lo que nos apasiona. Hay 3 tipos de felicidad. La felicidad de los momentos placenteros de sentarnos con un amigo a tomarnos un buen vino. La felicidad de ese momento de disfrutar un atardecer. La segunda, la felicidad del compromiso, de ese esfuerzo de todos aquellos que sacan adelante su carrera, su empresa, sus hijos, y en ese compromiso y en ese esfuerzo y esa disciplina de todos los días se encuentra la felicidad de su vida. Y la tercera, la felicidad de tener sentido. Cuando ustedes le salvan la vida a muchos miles de personas, ese sentido les va a traer un nivel de felicidad que ustedes no se lo imaginan, que no hay ningún $1.000.000 que sea capaz de comprarlo. El reto que tenemos todos es unirnos como sector y construir un motociclismo seguro y sostenible, para que le demos movilidad, opciones laborales y desarrollo a millones de personas que lo necesitan en la humanidad. Muchas gracias, muy amables.